Hola a todos, muchas gracias por mantenerse ahí con nosotros en estas jornadas. En esta oportunidad quiero hablarles de dos fenómenos que se han vuelto a poner de moda debido a todas las estrategias que se han estado implementando para la contención de la pandemia del coronavirus, que es cronodisrupción y crononutrición. Entonces, en estos 20 minutos que tengo, quiero contarles un poco qué es lo que es la cronodisrupción, cómo el aislamiento y todas estas estrategias para contener el coronavirus han impactado sobre este fenómeno, qué consecuencias puede acarrear para la salud y el peso corporal, algunas consideraciones en relación a la alimentación, cómo podemos ayudar a regular estos efectos, qué es la crononutrición, y voy a terminar con algunas recomendaciones y conclusiones finales. Bueno, para empezar a hablar de cronodisrupción, primero tenemos que recordar un poco estos ritmos circadianos o ciclos que se llevan a cabo en torno a un periodo de 24 horas o un día, de hecho, de ahí su nombre, ritmos circadianos, quiere decir en torno a un día, y que tienen que ver con distintas exposiciones a disponibilidad de alimentos, sueño, luz, oscuridad, frío, calor. Como todos sabemos, la Tierra gira en torno a su propio eje y eso hace que los organismos vivos estemos sujetos a distintas exposiciones de estos ciclos, ¿ya? Y estos ciclos, como sabemos, regulan numerosas funciones fisiológicas y metabólicas en nuestro organismo. Por lo tanto, los organismos vivos hemos tenido que adaptarnos a estas distintas exposiciones y eso lo podemos hacer gracias a un marcapaso interno, a un reloj circadiano interno que tenemos en el núcleo supraesquiástico del hipotálamo anterior. Ahí tenemos constituido por dos grupos neuronales que son los que se encargan de sensar estos cambios externos y de cierta manera poder adecuar nuestro medio ambiente interno. Finalmente, estos cambios se traducen en secreción de genes, en transcripción de genes que son denominados genes reloj, que son los que ustedes ven ahí, que son los que finalmente desencadenan una serie de señales que van a los relojes periféricos de cada uno de estos órganos periféricos para permitir su correcto funcionamiento y control. Entonces, para explicar un poco este fenómeno, nosotros tenemos dos potentes cronosincronizadores. Uno, y el principal en jerarquía, es la luz natural, ¿no es cierto?, la luz del sol, que la encontramos presente en el ciclo luz-oscuridad, y lo otro son los alimentos, ¿no es cierto?, que los encontramos en este ciclo de alimentación y ayuno. Bueno, principalmente la luz del sol envía información que es captada por nuestro órgano de la visión y transmitida por este tracto retino-hipotalámico a este marcapasos interno que está ahí en el hipotálamo, ¿no es cierto?, en el núcleo supraesquiástico, en donde se generan oscilaciones y perturbaciones que finalmente se traducen en señales neuronales y hormonales que van a otras partes del sistema nervioso central a desencadenar una respuesta, que es la que finalmente va a ir a actuar a estos relojes periféricos en cada uno de estos órganos y permitir su adecuado funcionamiento y regulación. Los alimentos también generan esta misma señal, esta misma oscilación, esta misma perturbación, y se ha visto que pueden incidir directamente en los relojes periféricos de estos órganos, permitiendo su regulación o desregulación. Lo que hemos visto, debido a los estilos de vida modernos, es que cada vez menos nos exponemos a la luz natural y nos estamos exponiendo a luces artificiales, luces azules de pantallas, de televisores, de computadores, de PC, que en el fondo son potentes cronodisruptores de todo este sistema, al igual que la disminución de la actividad física, los cambios en los patrones del sueño y por supuesto los cambios en los patrones de alimentación, con una alimentación excesiva en términos de calorías, con alimentos hipercalóricos que están siendo consumidos más hacia la tarde-noche, lo cual ha venido a alterar este medio ambiente, esta regulación interna, ¿no es cierto? Y es eso lo que nosotros denominamos cronodisrupción, la alteración de nuestro medio interno por estas prácticas o estilos de vida modernos. Entonces, como les mencionaba, el principal cronosincronizador, que es la luz, envía señal al sistema nervioso central y desde ahí una cascada de señales que van hacia los órganos periféricos para poder regular y controlar. Lo mismo sucede con las actividades del día, que también es un cronosincronizador, la temperatura corporal y los alimentos que tienen esta capacidad de incidir directamente en los relojes periféricos de estos órganos. Ahora, a nivel molecular, esto tiene que ver con la expresión de genes. Los principales son clock y BALM1, que son autorregulados también por genes controladores de reloj, y que en el fondo van fluctuando a lo largo de este ciclo luz y oscuridad para ir en aumento durante el día y luego disminuir hacia la tarde-noche y volver a iniciar este ciclo. Entonces, estos genes tienen que ver con todas las actividades que nosotros desarrollamos en el día, con la regulación del metabolismo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, la actividad motora que nosotros desencadenamos o tenemos frente a la alimentación, el apetito, el hambre, la alimentación. Entonces,
Dado a estos estilos de vida modernos y a otras condiciones, hemos ido alterando estos patrones de sueño, vigilia, alimentación, ayuno, y en gran parte esto está dado por ejemplo, los viajes frecuentes, en el caso de deportistas o de personas que tienen que viajar frecuentemente, por el jet lag, por los trabajos por turno, por exposición a más luz artificial, restricciones o alteraciones en los patrones de sueño, alimentación tardía, más hacia la tarde-noche, con un consumo de alimentos más hipercalóricos e hipergrasos, no tan adecuados, y patrones regulares de alimentación. Entonces han desencadenado este fenómeno de cronodisrupción que a nivel fisiológico y metabólico tiene consecuencias como desregulación de la ingesta de alimentos, ¿no es cierto?, alteración en este ciclo, alimentación, ayuno, sueño, vigilia, alteración en la microbiota intestinal, ¿no es cierto?, cambios en la expresión de genes y en los genes controladores que en el fondo tienen que ver con todos estos fenómenos, alteraciones neuroendocrinas y alteraciones, por supuesto, a nivel del metabolismo de la glucosa y de los lípidos, que son situaciones no favorables para nuestra salud metabólica. Entonces, ¿qué ha pasado con todas estas estrategias que se han llevado a cabo, ¿no es cierto?, para contener la pandemia del coronavirus? Sucede que las cuarentenas y el aislamiento nos ha hecho quedarnos más en casa. Al estar más en casa, por supuesto que estamos menos expuestos a la luz del sol, por supuesto que también disminuimos de manera sustancial nuestra actividad física del día y aumentamos aquellas actividades de tipo sedentario que tienen un bajo impacto en nuestro gasto energético total y que generan un cambio metabólico sumamente importante que tiene que ver con una disminución en la sensibilidad de la insulina, una disminución con la síntesis proteica muscular. Sumado a esto, ¿no es cierto?, tenemos esta angustia, este estrés, esta ansiedad y aburrimiento por el hecho de estar encerrados en casa, que nos hace aumentar la ingesta alimentaria con alimentos que no son tan favorables, que más bien son considerados alimentos hedónicos, que nos dan un poco de satisfacción, de tranquilidad, y que alteran nuestros patrones del sueño y patrones de alimentación, porque los estamos consumiendo precisamente en un horario más tardío del que uno debería consumir alimentos. Entonces, todos estos cambios, patrones y alteraciones hacen finalmente que yo presente una desregulación en el control de la glicemia que me lleva sostenido en el tiempo, ¿no es cierto?, a un aumento de peso y cambios en mi composición corporal. En términos de actividad física, se ha visto que esta ha disminuido sustancialmente y que ha aumentado, como yo les decía, las que tienen bajo o poco impacto en nuestro gasto energético total, las de tipo sedentarias, que aumentan el riesgo cardiometabólico, toda vez que el sedentarismo es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. ¿Y qué es lo que se han visto en estudios? En donde se han analizado a 30 millones de sujetos jóvenes por un periodo de 28 días, que fue marzo de este año, comparado con marzo del 2019, lo que se hizo fue analizar una tecnología que se denomina Fitbit, que mide los pasos en el día, y se observó que estos sujetos en diferentes países del mundo presentaban una disminución sustancial de la actividad física de 10.500 a 1.300 pasos en el día, lo que representaba una variabilidad de la disminución de 7 a un 38% por país. Ahora, esta disminución sustancial impacta en nuestro metabolismo y disminuye en un 17% la sensibilidad del músculo, la sensibilidad insulínica del músculo esquelético, disminuye en un 7% nuestro fitness cardiorrespiratorio y disminuye en un 3% la masa magra de las extremidades inferiores. Por lo tanto, aumenta el riesgo de desórdenes metabólicos y de desarrollar dislipidemia, resistencia a la insulina, disfunción macrovascular y por supuesto que disminuye nuestro gasto metabólico basal, lo que sustentado en el tiempo, ya llevamos 3-4 meses en este proceso, ¿no es cierto?, claramente nos lleva a cambiar nuestro peso corporal y composición corporal. Ahora, en relación a la ansiedad y al estrés que en el fondo crónico venimos arrastrando durante estos 3 o 4 meses, por supuesto que eso genera una respuesta desmedida en nuestro organismo con una alteración en la secreción de hormonas y citoquinas proinflamatorias. Entonces tenemos más cantidad de cortisol, citoquinas proinflamatorias que generan una vulnerabilidad y predisposición de nuestro organismo a desarrollar alteraciones del ánimo y depresión, alteraciones del sueño, vulnerabilidad de nuestro sistema inmune, lo cual es bastante importante de mantener fuerte en este periodo, ¿no es cierto? Y alteraciones en nuestros patrones de alimentación, con esta ingesta de alimentos más hedónicos, hipercalóricos, más hacia la tarde-noche, todos los cuales son fenómenos que vienen a perpetuar este fenómeno de cronodisrupción y a generar este cambio metabólico que finalmente se traduce en una disminución de nuestra tasa metabólica basal que nos puede llevar a aumentar entre 4 a 5 kilos en el año. Entonces,
estamos más en casa, nos exponemos menos a la luz del sol, disminuimos sustancialmente la actividad física, alteramos los patrones de sueño, los patrones de alimentación, con un aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos, hipergrasos, más hacia la tarde-noche, con el aumento en el consumo de alcohol, el hábito tabáquico. Por lo tanto, generamos una alteración en este balance energético que obviamente nos lleva a cambiar nuestro peso y composición corporal en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto a través de la alimentación? ¿Cómo podemos regular un poco estos efectos? Lo primero es tener presente este balance energético que se está viendo alterado por disminución en el gasto. Entonces, el balance energético, como todos sabemos, tiene que ver con los alimentos que ingerimos, ¿no es cierto?, a través de la ingesta alimentaria, y tiene que ver con las calorías que sacamos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la tasa metabólica, con el efecto térmico de los alimentos, con la termogénesis inducida por el ejercicio, por las actividades deportivas, y por este tipo de actividades que sin ser deportivas o ejercicio impactan de manera importante en el gasto energético total, y son precisamente estas actividades, las NEAT, las que hemos disminuido y que ha hecho entonces que el gasto disminuya, y si no podemos regular lo que consumimos, por supuesto que llevamos a estos cambios en peso y composición corporal. Entonces, si nosotros analizamos la pirámide de control del peso, tenemos claro que la base es el balance. Yo tengo que cuidar mi ingesta alimentaria, pero no solo lo que como, no solo la cantidad, sino que tengo que cuidar la calidad en términos de macro y micronutrientes. Tiene que ser adecuada e importante para poder sustentar mi sistema inmune, y además el momento en el que yo como estos alimentos también es importante. Entonces, todos sabemos que a través de la alimentación tenemos que entregar una alimentación variada, equilibrada, suficiente, ¿no es cierto? Ojalá con distintos tipos de alimentos que me aporten, además de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, ¿no es cierto?, lípidos, micronutrientes que son sumamente importantes, como lo mencionaba mi colega anteriormente, para poder mantener y sustentar nuestro sistema inmune, que se ha visto que en estados de ansiedad, de angustia y de estrés hay cierta variabilidad en algunos componentes como es el zinc, el magnesio, las vitaminas del complejo B y la vitamina D. Entonces es sumamente importante tener en cuenta la cantidad de lo que estoy comiendo, pero también la calidad, para poder asegurar una adecuada ingesta de macronutrientes y micronutrientes que me permitan mantenerme saludable durante estos periodos de confinamiento, ¿no es cierto?, y de aislamiento. Entonces, tengo que regular este balance energético, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo a través de lo que ingiero, tratando de que esto sea en compensación con lo que estoy gastando, que tenemos claro que esto está siendo alterado por esta disminución, ¿no es cierto?, de estas actividades NEAT, y por lo tanto tengo una disminución en mi tasa metabólica que impacta en mi gasto energético. Por lo tanto tengo que regular mi ingesta, y lo que se sugiere es que se regule en una ventana de alimentación acotada, ojalá en un periodo de 12 horas. Y ahí es donde entra este concepto de crononutrición, que tiene que ver con el momento en el cual nosotros comemos los alimentos. Se sabe que el momento en el cual ingerimos alimentos impacta profundamente en nuestra salud metabólica, impacta en la sensibilidad a la insulina, impacta en el ciclo sueño-vigilia, en la alerta mental, en el rendimiento y en la regulación de la temperatura corporal. ¿Y qué es lo que han visto los estudios? Bueno, los estudios indican que los seres humanos tienen un metabolismo mucho más activo hacia las primeras horas del día que hacia la tarde-noche. La sensibilidad a la insulina del músculo esquelético es mejor en las primeras horas del día, la actividad mitocondrial es mejor en las primeras horas del día, por lo tanto la oxidación de grasa, la termogénesis inducida por los alimentos, es decir, la disipación de calor que se produce por concepto de ingesta, absorción, transporte, metabolización y almacenamiento es mucho más eficiente en la mañana, y parecería lógico entonces que distribuir la mayor cantidad de alimentos durante las primeras horas del día y no tan hacia la tarde-noche pareciera ser la herramienta, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para poder controlar un poco el fenómeno de cronodisrupción y evitar este excesivo consumo de calorías que se está viendo, que está haciendo la población, y que lo está haciendo en una ventana de alimentación que es mucho más de 14 horas. Se ha visto que estamos comiendo en un periodo de más de 14 horas, 15, incluso 16. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto para estos periodos de aislamiento, de cuarentena? Se ha visto que entonces restringir esta ventana de alimentación a un periodo más corto, que puede ir de 8, 10 o incluso 12 horas, todo va a depender, ¿no es cierto?, de la persona que tengamos nosotros enfrente. Reducir este tiempo de alimentación ayudaría, sin pasar hambre, es decir, sin realizar una dieta estricta, ayudaría a mejorar el control glicémico, la mantención o la pérdida de peso y el metabolismo de los lípidos en esta situación de aislamiento
de cuarentena. Siempre tener en consideración, ¿no es cierto?, que voy a restringir la ingesta de alimentos, pero tengo que cuidar la calidad de lo que estoy comiendo, sobre todo, y poniendo énfasis en la ingesta de las proteínas para poder preservar, ¿no es cierto?, nuestra masa magra. Entonces, ¿qué han visto los estudios? Estudios en donde se han analizado a sujetos con... a sujetos con prediabetes en un periodo de 5 semanas y un tiempo de alimentación restringida por 6 horas, se vio que sin cambios en el peso corporal de estos sujetos, el solo hecho de acotar la ventana de alimentación originaba una mejora en la salud metabólica, en la sensibilidad a la insulina, en la respuesta a las células beta pancreáticas y en marcadores de inflamación y de presión arterial. Ahora, si bien es cierto que un periodo de alimentación de 6 horas es bastante acotado, y estos estudios se hicieron en laboratorios en donde se adecuaba la ingesta al gasto, por eso no se vieron cambios a nivel de peso corporal. 6 horas sería quizás no lo más adecuado para este periodo, pero sí se han visto otros estudios en donde la ventana de alimentación se ha acotado a 10 o 12 horas y se han encontrado los mismos resultados en sujetos con sobrepeso y obesidad, es decir, en donde no se vieron cambios a nivel del peso corporal, el peso corporal se mantuvo, pero sí hubieron muchos cambios a nivel metabólico, y además permitió este acortamiento de la ventana, ¿no es cierto?, ayudar a frenar el exceso de calorías que estamos consumiendo hacia la tarde-noche, ayudar a frenar el exceso de alcohol, y por supuesto alimentos hedónicos, como yo les decía, hipercalóricos, hipergrasos, que no son tan recomendados. Por lo tanto, lo que se sugiere es establecer una ventana de alimentación que puede ir de las 8 a las 10 horas. Entonces, si nosotros en esta situación estamos teniendo una ventana de alimentación de 14 horas o más, que es lo que yo les estoy mostrando ahí, lo que se propone es acotarla a 8 o 10 horas, como en esta situación, que la verdad es que pudiera darse en ciertas personas que no están acostumbradas a comer hacia las primeras horas del día. No es lo ideal porque, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, nuestro metabolismo es mucho más potente, es mucho más activo durante las primeras horas del día, pero también es una forma de la cual nosotros podemos trabajar. Aunque lo ideal sería, ¿no es cierto?, distribuir esta alimentación en un periodo de 12 horas y tratando de distribuirla hacia las primeras horas del día e ir disminuyendo hacia las horas de la tarde-noche. Entonces, lo ideal sería esto. Ahora, también tenemos que preocuparnos de nuestros deportistas, ¿no es cierto?, de las personas que son más activas y que están manteniendo sus entrenamientos, en donde la ventana de alimentación se sugiere que sea de 12 horas y en donde nosotros sabemos que el timing de las proteínas es importante, por lo tanto, entregar 3 comidas al día en ellos no sería lo ideal. Lo ideal sería entregar varias comidas con los aportes de proteínas que son los recomendados, que van de 20 a 30 gramos, porque se ha visto que esa es la mejor manera que yo tengo para poder preservar y mantener mi masa magra. Entonces, en un deportista lo ideal sería realizar una distribución en 12 horas, cuidando y considerando, ¿no es cierto?, la ingesta de proteínas. Entonces, para este periodo y para estas situaciones en donde hemos tenido cambios en nuestra composición corporal, tenemos que cuidar varios aspectos. El principal es el balance energético, como yo les mencionaba, y si en el caso que yo necesitara recuperar o cambiar mi peso corporal, obviamente que se sugiere realizar un déficit de calorías, un déficit que no sea tan estricto, porque restricciones estrictas de la ingesta impactan en mi salud y impactan en mi sistema inmune, por lo tanto tiene que ser un déficit moderado. Tengo que preocuparme de la ingesta de proteínas, sobre todo si estoy enfrente de deportistas que necesitan preservar su masa magra, por lo tanto tengo que entregar una cantidad de proteínas un poco más aumentada, porque recuerden que estamos en un proceso de resistencia anabólica, en donde el músculo está más resistente a absorber estos aminoácidos que vienen a través de la alimentación, por lo tanto hay que preocuparse de las proteínas, hay que preocuparse de realizar ejercicio, ¿cierto?, que idealmente sea de fuerza. Se sugiere una dosis de ejercicio quizás repetida en el día a través de estos ejercicios tipo HIIT combinados con ejercicio de más duración y moderada intensidad. Y por supuesto que también tengo que cuidar mis horas de sueño, ojalá tratar de tener 6 a 7 u 8 horas de sueño, un poco más en la gente que hace deporte. En el fondo llevar una alimentación equilibrada, variada, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi balance energético. Ahora, en este tiempo que estamos más en casa podemos aprovechar para implementar ciertas estrategias e incluir a través de los alimentos ciertos compuestos bioactivos que nos pueden ayudar a disminuir este estado proinflamatorio que se genera por esta angustia y por esta ansiedad, que nos pueden ayudar a disminuir este factor NF-kappa beta, que es el que inicia la cascada de inflamación. Y estos compuestos bioactivos están presentes en los alimentos como la cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra, ¿no es cierto?, la canela, y pudieran ayudarnos en estas situaciones de más angustia o de más estrés
manejar un poco esto. También se ha visto que hay ciertos compuestos, como los polifenoles del té rojo, como el resveratrol de la uva, como el compuesto en el té verde, como la nobiletina en la naranja, y algo que ya tiene harta más evidencia son estas cerezas que tienen efectos que nos podrían ayudar a regular estos patrones alterados de sueño, de ánimo, de resistencia a la insulina, que han sido llamados cronobióticos naturales. Por lo tanto, incluir esto en este periodo sería una herramienta que me podría ayudar a frenar un poco este fenómeno de cronodisrupción y los efectos deleterios que tiene para la salud. Recomendaciones finales entonces: como ya les decía, manejar o atonar el estrés. Podemos utilizar entonces estos compuestos bioactivos que están en los alimentos, realizar una higiene de sueño, preocuparnos de dormir, de descansar, de no utilizar mucho las pantallas LED hacia la tarde-noche, de no usar mucha luz artificial, de dentro de lo que podamos exponerlos a la luz del sol para favorecer la síntesis de vitamina D, ¿no es cierto? De llevar una alimentación equilibrada donde no solo los macronutrientes son importantes, sino también los micronutrientes, realizar actividad física dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto?, ya sea mezclando tipos de ejercicios o entrenamientos para poder mantener, ¿no es cierto?, una adecuada salud y una adecuada composición corporal. Y por último, no realizar restricciones tan severas en la dieta, ¿no es cierto?, en la alimentación, tampoco eliminar por completo algunos nutrientes, macronutrientes como carbohidratos, porque se ha visto que esta eliminación drástica de carbohidratos puede impactar en nuestro sistema inmune. Por lo tanto, la recomendación es incluirlos durante el día, incluso en la última comida del día, pero hacer esta última, ojalá 3 horas antes de irnos a acostar, para favorecer el descanso y los procesos de regeneración en el organismo. Muchas gracias.